En mi caso, pues el objetivo de esta presentación se enfoca concretamente en un caso de estudio, en el análisis de las transformaciones contemporáneas del conjunto urbano histórico, industrial histórico, designado actualmente de Matosinhos Sul, en portugués, Matosinhos Sur sería en español. Su transformación en cuanto a la morfología de su tejido urbano industrial y también los espacios arquitectónicos, ¿no?, que lo integran. No sé si se mira exactamente, muy bien. Pues para situar un poco, para quien no conoce la ciudad de Matosinhos, pues se sitúa en la costa atlántica, el norte de Portugal, junto a la ciudad de Oporto. Podemos ver aquí que está junto prácticamente a unos 3-4 kilómetros de Oporto, y por ello, desde su historia, de su evolución histórica, presenta un puerto, ¿no?, que se va volviendo importante como puerto comercial. Y quería sobre todo localizar Matosinhos. Es un caso donde hay una industria conservera importante, tradicional, pero que al mismo tiempo, si hablamos a la escala del paisaje, Matosinhos integra un paisaje industrial histórico del noroeste portugués, que tiene a Oporto como plataforma comercial y como punto de transformación de todo un territorio que conforma en varios puntos el noroeste portugués. Como podemos ver aquí, Oporto, Santo Tirso, Guimarães, todo es un conjunto de lugares industriales que forman un paisaje industrial histórico, hoy desfragmentado, pero históricamente Matosinhos pues pertenece a toda esa historia relacionada con Oporto y su desarrollo industrial. El caso concreto que vamos a tratar en esta presentación es en el mapa a la izquierda, es la zona que está en blanco, señalada, una especie de un tejido reticular, que es una nueva fase de la ciudad de Matosinhos que, como podemos ver arriba, cerca de Oporto, tiene un núcleo arriba del círculo que he señalado, un núcleo primitivo, histórico, y a finales del siglo XIX empieza a desarrollar esta área meridional de la ciudad, que vamos ya más adelante a detenernos en sus características históricas, evolutivas, y también las transformaciones contemporáneas que se están desarrollando en esta área. Bueno, yo quería, primero, no sé si me escucha bien. Quería confirmar. Sí, se escucha bien. Sí, muchas gracias. Bueno, quería dejar primeramente unas notas teóricas, simplemente para enmarcar, ¿no?, el caso de Matosinhos y las estrategias de transformación de este paisaje industrial urbano. Y tenemos que decir que los hogares industriales, como sabemos, han sido objeto de un fenómeno generalizado mundial, la revitalización urbana de áreas obsoletas como nuevos espacios residenciales, de ocio y cultura, cuya intervención arquitectónica y urbana han promovido a la vez nuevas narrativas, la construcción de una nueva imagen y una redefinición de la memoria del hogar. Esto en un sentido lato, porque habría mucho que decir sobre esta cuestión. Sabemos también que estas estrategias urbano-culturales poseen o tienen un trasfondo político, económico y generan consecuencias de diversa consideración, a menudo, como sabemos, antagónicas, entre la revitalización económica, la recuperación urbana y la sostenibilidad ambiental, por un lado, y por otro, la gentrificación, terciarización y pérdida de identidad local.
Además, podríamos considerar, bueno, por lo menos en mi opinión, dos grandes factores que conjuntamente han llevado a nuevos planteamientos de diseño y gestión urbanos y nuevas formas de percepción del paisaje en este contexto. Por un lado, una idea de consolidación del centro urbano, que hoy incluye las áreas de expansión de la segunda mitad del siglo XX, y aparte de esto, de esta idea de consolidar el centro urbano, obviamente que traspasa y mucho la cuestión de los considerados centros urbanos históricos, todas las áreas de desarrollismo de los 60, 70, 80, incluso 90, forman hoy un centro urbano, por lo menos a nivel conceptual, y a la par tenemos que considerar también una conciencia patrimonial contemporánea de la importancia de la existencia implícita, perdurabilidad de las diferentes estratigrafías urbanas que cohabitan sincrónicamente en nuestros paisajes actuales. En ese sentido, se incrementa, a partir de los 80, sobre todo, se incrementan las operaciones de rehabilitación y generación urbanas de áreas preexistentes, donde están incluidas las zonas industriales. Y específicamente, esta rehabilitación y generación y consolidación de estas nuevas áreas industriales marcan, yo creo, definitivamente un hito, ¿no?, de intervención en la sociedad contemporánea y que está ya bastante estudiado. Hay muchísima bibliografía sobre esta cuestión fenomenológica. Coexisten aún, a pesar de toda esta crítica arquitectónica masiva sobre esta cuestión, coexisten en varias ciudades del contexto portugués e internacional también actuaciones tradicionales, ¿no?, de recualificación del suelo para uso residencial y comercial, desde la escala del solar hasta la transformación de una extensión de tejido urbano, como podemos ver un frente fluvial o marítimo. Y, por otro lado, se verifican actuaciones más alternativas donde, sin embargo, impera la potencialidad de una imagen urbana industrial y sus usos culturales, más que un resultado de un estudio holístico de la problemática de la continuación patrimonial de un lugar. Y esta continuación patrimonial tiene que ver mucho cómo se transmite la memoria y cómo la memoria se va construyendo, cómo se politiza el paisaje y qué elementos muebles e inmuebles son apropiados y adaptados según cada exigencia del presente y cómo dialogan las generaciones unas tras otras. Es importante remarcar que muchas veces las actuaciones en las áreas industriales, podemos ver diferentes ejemplos en la pantalla, ¿no?, en Turín, Sheffield, algunos que he visitado, hay muchos más, ¿no?, el mítico caso de español de la Ría de Bilbao, el Parque das Nações en Lisboa y Alcántara y Marbella también en Lisboa, casos que están haciendo ahora, se están transformando. Estas actuaciones se limitan a operaciones puntuales sobre el edificado, sobre una idea de materia inerte, olvidándose el hecho de que conservar memoria conlleva elementos tangibles e intangibles, memoria arquitectónica, urbana y social. Y por ello, la idea de área urbana, con sus múltiples dimensiones, que es lo que conforma un paisaje, debería ser condición necesaria en el enfoque patrimonial. Entre estos diversos usos potenciales de las áreas industriales, de las áreas urbanas industriales, obsoletas parcial o integralmente, existe, y podemos, creo que, confirmar efectivamente una condición socioeconómica postindustrial con tendencia a la terciarización y a los usos culturales de estas áreas. Desde el punto de vista de la conservación del tejido urbano y sus edificios, bueno, estamos aquí dentro de la esfera propia, ¿no?, de nuestra disciplina, de la arquitectura, del urbanismo. Desde el punto de vista de la conservación, como decía, del tejido urbano y también del carácter del lugar, de esta ambigüedad, de lo que significa el carácter del lugar, de la atmósfera estética
de estos lugares industriales, su importancia social. Hay diferentes enfoques, ¿no?, que podemos analizar. Obviamente, poniendo de parte una musealización estricta de una conservación integral de un lugar o de un conjunto industrial, tenemos desde el aniquilamiento total de esas áreas y su refuncionalización para un sistema de usos mixtos, ¿no?, que comporta muchas veces lo residencial, comercial, laboral y cultural, o bien situaciones intermedias donde hay bienes inmuebles singulares que se mantienen, se rehabilitan, o una conservación parcial del tejido industrial. Y por último, yo quería añadir también que podemos considerar un enfoque guiado por el criterio de mínima intervención urbana, que significa la generación de barrios o distritos culturales muy en boga en Europa para fines sobre todo culturales, ¿no?, como era el caso de Alcántara, que vemos aquí en una fotografía, en los cuales la atractividad reside en una imagen de marca de tendencias estéticas de la belleza de lo decadente, como llamo yo, donde también el parque edificado es per se adaptado a nuevas funciones bajo tendencias de mínima intervención. En ese sentido, existe siempre un diálogo muy frágil sobre lo que significa memoria, lo que es considerado memoria. Es un balance entre la condición inherente de los lugares en adaptarse a nuevas exigencias formuladas por nuevos discursos sobre el paisaje y la conservación de sus estratigrafías históricas. El caso que presentamos hoy, Matosinhos, las operaciones urbanas que se están haciendo, sobre todo en su área sur, que es considerado un área histórica e industrial, es un lugar ubicado en el frente marítimo y, por lo tanto, no es ajeno a situaciones propias, ¿no?, del potencial de su ubicación, pero podríamos enmarcar de forma general las operaciones que vamos a presentar en los dos primeros intentos de categorización entre el aniquilamiento, ¿no?, de esa memoria formal y también intangible, y una situación intermedia de conservación parcial de lo que es la huella física de la industria conservera. Bueno, volviendo aquí a nuestro caso concreto, Matosinhos, ¿no?, el llamado la construcción de una huella industrial. Matosinhos es un área esencialmente rural hasta finales del siglo XIX, que mantiene una actividad conservera también, pero de forma preindustrial, podríamos decir. Y a partir de finales del siglo XIX experimenta una sucesiva concentración de la industria conservera, se desarrolla, aunque no de forma totalmente mecanizada, se va intensificando la actividad, pero se mantiene un poco la actividad conservera de forma casi preindustrial durante gran parte del siglo XIX, y le va a conferir este crecimiento de la ciudad, esta intensificación de la actividad conservera, le va a dar un carácter singular, ¿no?, en su formología y también en su imagen y en la percepción de este paisaje como industrial. El primer núcleo que vemos aquí en el plano del año 37 a la izquierda, el núcleo urbano, también ya por sí construido de forma rectilínea como una estancia balnear, una estancia de veraneo, ¿no?, tradicionalmente durante el siglo XIX, presenta una estructura de avenidas rectilíneas que luego se van creciendo, se van volviendo también las nuevas vías para la construcción de esta nueva forma urbana rectilínea, reticulada, donde se van a implementar las industrias conserveras de forma más masiva. Podemos mirar en el plano del 37 cómo se van desarrollando ya. En el 37 están prácticamente el tejido urbano consolidado en su diseño, y a la derecha, en la foto de los años 60, podemos ver que entre los años 30 y 60 existe una gradual
concentración de industrias, y en los años 60 podemos ver ya el tejido industrial conservero bastante consolidado. Y a partir de los años 60, en los años 70 también, inicios de los 80, va progresivamente siendo consolidado hasta empezar, ¿no?, a experimentar procesos progresivos de obsolescencia y del abandono desde la ciudad de esta industria conservera. Simplemente algunas notas, ¿no?, sobre qué arquitectura o qué tipologías, qué lenguajes existen en este tejido urbano reticular. Obviamente hay efectivamente un desarrollo de la industria entre los años 30 y los años 60 y por lo tanto la arquitectura presenta influencias tanto de las vanguardias como del movimiento moderno portugués, sobre todo una arquitectura pues de la primera mitad del siglo XX de carácter moderno. Podemos decir que existen algunas características comunes también en cuanto a la disposición del conjunto edificado en las manzanas reticulares. Hay una reciprocidad entre el diseño y la planificación arquitectónica con esta idea de manzana reticular. Entonces, tenemos de forma general dos modelos de un desarrollo en planta a una sola planta, donde todos los edificios tienen su fachada hacia las calles y por tanto se genera un patio interior, y otros con sucesivas naves conjuntas que forman un espacio productivo compacto y amplio. Y obviamente que a nivel funcional el proceso histórico de producción conservera, con ese carácter tan manual, no requiere de grandes exigencias de programación y por lo tanto son espacios de una gran sencillez funcional, tipológica y también lingüística. Sin embargo, este conjunto urbano no prima por la calidad arquitectónica de sus edificios, aunque haya algunos casos de singularidad arquitectónica que podemos destacar, sino creemos que, bueno, en opinión del ayuntamiento y de las varias personas que hemos estado estudiando este caso, reside más en su conjunto como huella industrial urbana. Bueno, pasando ahora a la contemporaneidad, quería recordar que a partir de los años 70, ¿no?, empieza la decadencia de la industria conservera y empieza realmente un proceso grande de obsolescencia. ¿Y qué pasa en esta década de los 70-80? Empiezan progresivamente a destruirse los espacios industriales preexistentes para implementar prácticamente casi una monofuncionalidad residencial de esta área. Entonces, entre los años 70, los años 60 y 90, gran parte del edificado se destruye o no llega hasta nuestros días. Hay efectivamente una gran especulación inmobiliaria en este conjunto urbano. El año 2009 surge, por lo menos en el contexto portugués, las áreas de rehabilitación urbana. Tiene una gran proliferación en los municipios portugueses y, por lo tanto, cualquier ciudad tiene su área de generación urbana y que está levantando algunas problemáticas pues, que son propias, ¿no?, de cómo de lo que se considera área de rehabilitación urbana. Estas ARU, áreas de rehabilitación urbana, simplemente intentan formar una intervención integrada del tejido urbano y de sus edificios, mejorando el espacio público y también rehabilitando los edificios que están a cargo, obviamente, de los propietarios de estos edificios y que por cuestiones de incentivos fiscales pues van interviniendo en la ciudad de forma puntual según la propiedad. Es sobre todo esto conlleva prácticamente una operación formal, ¿no?, sobre lo que es preexistente. En el caso de Matosinhos, curiosamente, este plan urbano, aunque
sin clasificación, no presenta una clasificación del área, ¿no?, como conjunto industrial a proteger, es simplemente una categoría, ¿no?, que se considera. Es importante porque es el primer plano a considerar tal conjunto como lugar industrial histórico y, por ello, respetando su tejido reticular como el industrial. Esto se pasa solo a partir de 2009 y entonces realmente hasta llegar a esta área de definición de las áreas de rehabilitación urbana, prácticamente el tejido histórico, la huella formal, se destruye y queda realmente muy poco de esa función histórica ligada a la industria conservera. Y el ayuntamiento considera que esta tradicional monofuncionalidad residencial que ha venido desde los procesos de obsolescencia de este área era desajustada a las demandas actuales de la ciudad y, por lo tanto, se está asistiendo y promoviendo también, además de la ocupación o del cambio de uso del suelo para residencial, a nuevos modelos económicos, industriales, industrias creativas, por ejemplo, otros espacios I+D y otros servicios complementarios a este rediseño actual de este lugar otrora industrial. Podemos ver aquí en la carta patrimonial lo que es considerado en azul turquesa o un verde. Realmente la leyenda tiene alguna diferencia en cuanto a la elección pictórica del plano. Cuando vemos monumento asociado a memoria industrial conservera, existen 3 ejemplos destacados, aunque sin categorizados simplemente, no tiene ningún tipo de clasificación patrimonial. 2 de ellos, a la derecha, son industrias que todavía subsisten, las 2 únicas industrias conserveras que siguen funcionando en la ciudad. A la izquierda tenemos que es un espacio comercial, paso a la publicidad, y tenemos en la tercera foto, al final, uno de los pocos espacios en ruinas de la industria conservera que están, obviamente, por su centralidad, bajo una gran especulación inmobiliaria. Entonces, todas estas manzanas se están transformando según cada ejemplo, cada proyecto de cada propietario se está desintegrando, ¿no?, como un lugar histórico, industrial, con unas características muy singulares y muy propias. Aquí podemos ver también en la perdón, de... Julia, Sí. si puedes, vete terminando la intervención, es que hay otra y empiezan el cine a las 7:30, no podemos... Sí, vale, estoy terminando, perdón. Aquí quería solamente decir que dentro de este conjunto urbano, como podemos ver, los amarillos y rojos, que es el estado peor de conservación en la escala, realmente la ciudad tenía necesidad de intervenir y de consolidar su tejido urbano en esta área meridional y, por lo tanto, realmente se hacía premente, ¿no?, hacer una intervención conjunta y global y pensar este conjunto urbano como tal. Bueno, para terminar, realmente existen nuevos discursos sobre el paisaje. A la derecha podemos ver que, bueno, Matosinhos tiene también derecho a su edificio estrella, una especie de pseudo fenómeno Guggenheim. Es un terminal de cruceros y un centro de investigación. Matosinhos realmente se está volviendo una ciudad para nuevos residentes de alto poder adquisitivo y también se está promoviendo para nuevos visitantes y obviamente que este terminal reciente para cruceros tenemos que seguir la investigación y mirar qué impacto, ¿no?, tendrá esta reciente intervención en la ciudad. Y podemos ver, en fin, era un vídeo que tenía aquí de 1 minuto, pero voy a
no voy a poner, era simplemente que vemos aquí en esta imagen a la izquierda un complejo residencial de alto poder adquisitivo que fue construido en un espacio industrial preexistente, conservero, y por lo tanto existe esta idea del culto al fragmento se sigue haciendo desde la práctica arquitectónica una idea errónea de lo que significa conservar memoria, de lo que significa conservar la preexistencia, simplemente se deja unas chimeneas. Es una práctica, a pesar de su crítica, sigue vigente y bastante usada en el contexto portugués, al menos. Y esta es la promoción de la ciudad, una ciudad moderna, una ciudad al mar, pues con nuevas necesidades con respecto a su imagen urbana. Y para finalizar, que quería pasar a las notas conclusivas, quería destacar sobre todo que el nuevo discurso de Matosinhos no pasa definitivamente por su carácter industrial, o mismo podría ponerse la idea de una estrategia turística, ¿no?, ligada a la actividad conservera. No existe definitivamente y las nuevas generaciones no han premeditado la continuidad del saber hacer de esta industria histórica. Habrá mucho que estudiar bajo la teoría patrimonial y sobre todo tener el apoyo de la antropología y sociología para estudiar, porque la memoria no se agota en su vida formal, existe, sigue existiendo bajo diferentes formas. Y dejo como última reflexión, pues quizás para un debate, ante la previsible lamentación por la pérdida de esta estratigrafía sobre el paisaje, y termino con esto, se debe antes quizás reflexionar si es nuestra condición contemporánea de la inminencia de la pérdida del pasado cercano o mismo de los acontecimientos de nuestra era, que son fugaces, ¿no?, que están constantemente siendo reemplazados por otros, que nos impide de percibir y aceptar la evolución inherente de los lugares antrópicos. Será simplemente que el periodo de la actividad conservera en franca desaparición, tanto con respecto a su saber hacer como a su área formal, haya pragmáticamente servido su propósito, siendo que en ese lugar se imprimen inevitablemente nuevas demandas que permiten su continuidad. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdonad pasarme del tiempo.